Mi propia hija me llevó a una situación oscura. Guadalupe acudió a la brujería para obligarme a querer a una mujer con la que yo jamás quise estar. Ella quería meterme a la fuerza en una relación, quería verme al lado de esa señora, aunque mi corazón siguiera cargando el recuerdo de mi esposa. Saludos, comunidad del último huésped. Mi nombre es Don Jacinto, y lo que voy a contarles todavía me pesa en el pecho. Yo ya había perdido a mi mujer algunos años atrás, me había quedado solo. Pero una cosa era sentir soledad, y otra muy distinta era permitir que alguien decidiera por mí. Guadalupe no entendió eso, o tal vez sí lo entendió, pero aún así siguió adelante. Me quería meter por los ojos a otra mujer. Lo más feo fue que aquello no se quedó solamente conmigo. Esa brujería también empezó a tocar a mis nietos, a mis hijas y a mi familia completa. Y créanme que uno puede esperar traiciones de cualquier persona, pero jamás piensa que una hija sea capaz de meterse con cosas oscuras para torcerle la vida a su propio padre. Mi esposa falleció cuando yo tenía 45 años, se enfermó grave y me dejó con 2 hijas. La menor tenía 18, la mayor 25. Yo le guardé luto casi 5 años. No porque alguien me obligara lo hice, porque me sentía culpable de pensar en otra mujer. También me pesaba mucho imaginar lo que mis hijas podían pensar de mí. Como a los 4 años de que mi esposa falleció, conocí a Astaresk doña Mercedes. Ella era una mujer de unos 35 años. Para ese entonces, yo casi llegaba a los 49. Doña Mercedes tenía una hija enfermita. La niña tenía alrededor de 12 años y se llamaba Aslupita. Era una muchachita que andaba en silla de ruedas. También tenía ciertas dificultades para comunicarse con las demás personas. Creo que eso me acercó un poco más a doña Mercedes. Ella era buena mujer. Trabajaba mucho y siempre se le veía cansada, pero amable. Yo la conocía en el mercado del municipio. En esos días yo iba seguido a comprar comida. Poco a poco fui tratando a doña Mercedes. Ella tenía un puesto de comida, me caía bien. Me atendía con paciencia y siempre tenía una sonrisa tranquila. Aún así yo mantenía mi distancia, sentía culpa. Habían pasado 4 años desde que mi esposa había fallecido y no quería faltarle el respeto a mis hijas. Mis 2 hijas, Stros Guadalupe y Aximena, vivían juntas. Stros Guadalupe era la mayor. En ocasiones yo iba a visitarlas. También aprovechaba para ver a mi nieto, que apenas tenía 3 años en ese tiempo. La verdad es que sí me sentía solo. A veces me iba a trabajar a mi taller de carpintería que estaba al ladito de mi casa. Era parte del mismo terreno, pero al regresar todo volvía a sentirse igual. La casa estaba callada. Por eso se me hizo costumbre ir a comer al puesto de doña Mercedes. Ahí veía a su hija Lupita. La tenía sentada en su silla de ruedas, casi siempre a un lado del puesto. A veces la muchacha me sonreía y me saludaba con la mano. Intentaba hablarme, pero las palabras no le salían bien. Había momentos en que era difícil entenderle. Yo también notaba cómo doña Mercedes me miraba, me sonreía con cariño. Algunas veces me servía más comida de la que yo pedía. Otras veces me regalaba un agua de naranja o de limón. Fue entonces cuando mi hija mayor me comentó que ya era momento de empezar a conocer a alguien. Al escuchar eso sentí una ilusión muy rara. Me dio gusto pensar que ella no me veía como un mal padre por querer rehacer mi vida. El peso por el fallecimiento de mi esposa seguía ahí, pero al menos sentí alivio al pensar que mi hija me daba permiso de seguir adelante. El problema empezó después. Con el paso de los días, Guadalupe comenzó a insistir con otra mujer. Era la madre de una conocida suya. Al principio pensé que solo quería ayudarme, pero pronto dejó de parecer una sugerencia. Empezó a presionarme, a repetirme que esa señora era buena, que me convenía y que yo ya no estaba para andar escogiendo tanto. Eso me incomodó bastante porque una cosa era darme su aprobación y otra muy distinta era querer decidir por mí. Yo no sabía que detrás de todo eso venía algo más oscuro. Tampoco imaginaba que esa señora y mi propia hija terminarían haciéndome brujería. Hasta la fecha no entiendo bien cómo se torció todo de esa manera. Mi hija siempre había sido responsable conmigo. Era tranquila y atenta, muy pegada a la familia. Pero durante ese tiempo cambió, se volvió posesiva y controladora. Y lo peor de todo fue que comenzó a hacerme sentir un mal padre por no querer a la mujer que ella ya había elegido para mí. La madre de la conocida de mi hija se llamaba Doña Socorro. Era una mujer agradable también. Pero al saber que mis hijas estaban de acuerdo con que yo conociera a alguien, la primera persona en la que pensé fue en Astaras, doña Mercedes. La verdad es que con ella me sentía mucho más cómodo, así que poco a poco comencé a cortejarla algo tranquilo. Me quedaba un poco más en su puesto para platicar. También le ofrecía mi ayuda cuando la necesitara. Pero eso a Guadalupe no le gustó. Empezó a mirar mal a Astask doña Mercedes. También comenzó a hacer comentarios muy feos sobre su hija. Decía que Asclupita iba a ser una carga. Mencionaba que no quería tener medias hermanas con enfermedades. Esa vez sí me molesté bastante. Le pedí de favor que no hiciera ese tipo de comentarios más que nada, porque ella también era madre y a veces lo que uno suelta con la boca se le puede regresar a sus propios hijos.
En una ocasión doña Socorro vino a mi casa, me trajo comida y también se ofreció a ayudarme con el aseo. Tenía buena plática, era atenta. Aún así creo que la insistencia de mi hija fue lo que comenzó a incomodarme. También sentía que Astaris doña Socorro tenía cierto interés de más. Yo no era rico, pero tenía mis ahorros. Mi carpintería me dejaba dinero y aunque ella parecía buena mujer, había algo en su manera de acercarse que no terminaba de convencerme, hasta que un día llegué al puesto de doña Mercedes. La noté rara, estaba más seria de lo normal. Me atendió con educación, pero ya no me sonrió igual. Después me confesó que mi hija había ido a buscarla. Guadalupe le aseguró que yo estaba saliendo con otra mujer. Doña Mercedes se disculpó conmigo. Me explicó que ella no tenía intención de coquetearme. Tampoco sabía que yo supuestamente ya estaba con alguien más. Aclaró que me respetaba. Ahí fue donde le respondí que yo no estaba conociendo a nadie. También le comenté que me gustaba mucho la amabilidad que ella tenía conmigo. Me dio coraje lo que hizo mi hija. Sentí pena con Astaresk doña a invitarla a salir. Desde entonces, doña Mercedes III empezó a visitarme en la casa. Casi siempre traía a Lupita, no podía dejarla sola. Astrask, doña Mercedes era madre soltera, se llevaba a su hija para todos lados en su silla de ruedas. Cuando ellas estaban en mi casa, el ambiente se sentía diferente, todo parecía un poco más tranquilo. Doña Mercedes me ayudaba con lo que podía, otras veces me preparaba comida, y aunque todavía no teníamos nada claro, poco a poco empezamos a convivir más. No sé en qué momento exacto ocurrió, pero creo que fue por ese tiempo cuando empezaron las cosas extrañas. También comenzó la brujería. Durante esos mismos días, Asterix doña Socorro seguía acercándose a mí. En ocasiones pasaba por mi carpintería, me dejaba regalitos, yo los aceptaba por educación. Doña Socorro no me había hecho nada malo, o al menos eso pensaba yo en ese momento. A veces me llevaba dulces que ella preparaba, en otras ocasiones me traía agua fresca de sabores, todo parecía un gesto amable. Pero después entendí que algunas atenciones también pueden esconder una intención oscura. Fue por esos días cuando las cosas raras comenzaron a pasar. Y lo más inquietante fue que no solo me ocurrieron a mí, también le empezaron a pasar a Astres doña Mercedes y después a su hija. Recuerdo que una tarde estaba trabajando en el taller. Mi taller quedaba en el patio trasero. Era un cuarto grande de madera donde tenía mis herramientas. También guardaba tablas, clavos, barnices y todo lo que usaba para trabajar. A un lado del cuarto había varias plantas, eran plantas de mi esposa. Yo intentaba cuidarlas todos los días. Sentía que de alguna manera seguía cuidando algo suyo, pero una tarde comenzó a llegarme un olor extraño. Era un olor pesado como algo echado a perder. Al principio pensé que venía de la calle. Seguí trabajando y traté de no hacerle caso, pero el olor empezó a meterse más al taller. Me picaba la nariz, también me revolvía el estómago. Dejé una tabla sobre la mesa y salí a revisar. El olor parecía venir de las plantas de mi esposa. Me agaché para revisar entre las macetas, moví algunas hojas. También miré detrás de los botes donde guardaba tierra. Pensé que tal vez un animal se había metido y se había quedado ahí, pero no encontré nada. Solamente estaban las plantas quietas y aún así el olor seguía saliendo de ese rincón. Me quedé parado un momento, no sabía qué pensar. Revisé otra vez, metí una varilla entre las macetas, también moví una cubeta vieja pero no apareció nada. Al final pensé que quizá era humedad o algún drenaje del vecino. Pocos días después escuché el primer golpe. Yo estaba dentro del taller. Eran como las 6 de la tarde, todavía había algo de luz. Estaba lijando una tabla cuando escuché un golpe seco en la pared. Fue desde afuera como si alguien hubiera pegado con el puño contra la madera. Me quedé quieto, apagué la lijadora. Volteé hacia la pared y esperé. No escuché pasos, tampoco alguna voz. Pensé que tal vez se había caído una rama o que el viento había movido algo. Pero esa tarde no estaba haciendo aire, seguí trabajando. A los pocos minutos volvió a sonar. Esta vez fue más fuerte. Ya no pareció un golpe pequeño. Fue como si alguien se hubiera dejado caer contra el muro. La madera tronó, sentí el golpe en el pecho. Salí de inmediato. Eran alrededor de las 7 de la noche. La luz del día ya se estaba yendo. El patio estaba medio oscuro. Miré hacia las plantas, luego hacia el corredor, después revisé junto a la barda. No había nadie. Me asomé detrás del taller, también miré hacia la puerta del patio. Estaba cerrado. No fue un ruido de la casa, tampoco un crujido de la madera, porque el golpe había sonado clarito. Aún así me regresé al taller. Intenté seguir trabajando, pero ya no pude concentrarme igual. Cada sonido pequeño me hacía levantar la mirada, hasta el zumbido del foco me ponía nervioso, y así pasaron varios días. Yo trataba de pensar en otra cosa. Había jornadas donde me la pasaba trabajando casi todo el día. Entraba al taller en la mañana, a veces salía cuando ya estaba oscureciendo. Me entretenía cortando madera, también armando muebles o arreglando encargos de vecinos. El problema era que muchas veces no dejaba luces encendidas en la casa, entonces cuando salía del taller todo estaba oscuro.
La casa se miraba sola, el patio se veía más grande de lo normal, y el corredor parecía tragarse la poca luz que llegaba desde la calle. Una noche me pasó algo que todavía recuerdo con mucha claridad. Fue como una semana después de los golpes. Ese día me había quedado trabajando casi toda la jornada. Tenía un encargo pendiente. Quería terminarlo para entregarlo al otro día. Cuando por fin guardé mis herramientas ya era de noche. Apagué la luz del taller. Abrí la puerta y salí rumbo a la casa. Había una sombra parada en el corredor del patio trasero. Era alta, más alta que yo, estaba pegada a la pared. La poca luz del poste de la esquina apenas le marcaba la forma, no se le veía la cara tampoco la ropa. Solo era una figura oscura, derecha y quieta, como si me estuviera esperando. Sentí que se me enfriaron los brazos. Por un segundo creí que alguien se había metido a mi casa. Le grité, le pregunté quién era. La sombra no se movió. Una persona normal se asusta, corre o contesta. Pero esa cosa siguió ahí, parada contra la pared. Me metí de nuevo al taller para encender la luz de afuera. El apagador estaba junto a la puerta. Fueron apenas unos segundos, pero en ese momento dejé de verla. Cuando prendí el foco y volví a mirar, la silueta ya no estaba. El corredor quedó vacío. El patio también. Me quedé con la mano en el apagador. No entendía cómo alguien podía desaparecer tan rápido. Salí con cuidado, revisé junto a las plantas, después caminé hacia la puerta trasera. También me asomé detrás de unas tablas que tenía recargadas en la pared. No había nadie. Entré a la casa. Todo estaba cerrado. Nada faltaba ni estaba fuera de su lugar. Y eso me dio más miedo, porque si hubiera sido un ladrón algo tendría que haber movido. Pero la casa estaba igual, callada, ordenada, como si nunca hubiera entrado nadie. Desde esa noche empecé a sentirme incómodo y me dolía aceptarlo porque esa era mi casa. Ahí había vivido por años, había criado a mis hijas, pero de pronto el lugar ya no se sentía igual. No voy a mentir, esa primera vez quise pensar que tal vez era mi esposa. Aunque la sombra parecía de un hombre, mi mente buscó cualquier explicación. Pensé que quizá ella había venido a verme. Tal vez estaba molesta porque yo estaba intentando conocer a otra mujer. Quizás su alma no estaba descansando tranquila. Después hablé con un compadre de confianza, le conté lo del olor. También le mencioné los golpes y la sombra del corredor. Él me escuchó serio. Me aseguró que los espíritus no vuelven. Me explicó que quizá todo había sido cansancio, que pasar tantas horas en el yer podía confundirme la cabeza. Quise creerle, de verdad quise hacerlo, pero por dentro sabía que aquello no se había sentido como cansancio. El olor estaba ahí, los golpes habían sonado en la madera y la sombra estuvo parada en mi corredor, tan clara como cualquier persona. Solo que esa cosa no caminó, no habló. Simplemente apareció y después se fue como si la oscuridad se la hubiera llevado. Una tarde, mientras platicaba con doña Mercedes, ella me confesó algo que la tenía preocupada. Me comentó que Astras Lupita se estaba portando extraña. Al principio pensé que se refería a su enfermedad, pero su cara me hizo entender que no era algo tan simple. Doña Mercedes se veía inquieta, movía las manos sobre la mesa y miraba hacia la calle como si no quisiera hablar muy fuerte. Me explicó que Astras Lupita estaba teniendo miedo. Eso fue lo que más me llamó la atención, porque la niña no podía caminar, tampoco podía moverse mucho por sí sola. La mayor parte del tiempo dependía de su madre. Doña Mercedes la cargaba, la bañaba y le cambiaba la ropa. También la acostaba en su cama cuando necesitaba hacer alguna cosa en la casa, pero desde hacía unos días, Lupita ya no quería quedarse sola ni siquiera unos minutos. Doña Mercedes me contó que a veces la dejaba acostada mientras iba por agua, otras veces la dejaba en su cuarto después de bañarla. Antes, Astras Club se quedaba tranquila, miraba el techo, jugaba con sus manos, hacía sus ruiditos y esperaba que su madre regresara. Pero ahora todo había cambiado. En cuanto Astas doña Mercedes se alejaba, Lupita comenzaba a gritar. Eran sonidos desesperados como si quisiera avisar algo, pero su boca no pudiera formar las palabras. Aras. Doña Mercedes corría de regreso y encontraba a su hija con los ojos muy abiertos. La niña respiraba rápido, tenía la cara tensa, a veces levantaba una mano y apuntaba a una esquina del cuarto. Siempre era la misma esquina la que quedaba cerca del ropero. Astras. Doña Mercedes me dijo que al principio pensó que Lupita veía alguna sombra, revisó la pared, movió unas cajas, también miró detrás del ropero, no encontró nada, pero Astras Lupita seguía mirando hacia ese punto con los ojos llenos de espanto. Me explicó que en una ocasión la niña empezó a hacer ruidos con la boca mientras señalaba la esquina. Doña Mercedes le preguntó qué pasaba. Habló de esto, le pidió que se calmara, pero Lupita solamente movía la cabeza y hacía sonidos cada vez más fuertes, como si algo estuviera ahí, como si lo estuviera viendo encima de la pared. Eso la puso muy nerviosa. Su hija jamás había actuado de esa forma. Astras podía asustarse por ruidos fuertes. También se incomodaba cuando había mucha gente, pero esto era distinto. Era miedo de ese que se nota en los ojos. Doña Mercedes me comentó que quizá era algo de su enfermedad.
Tal vez una crisis o alguna cosa que no entendía bien. Dijo que cuando juntara un poco más de dinero la llevaría a una revisión completa. Yo me ofreció a ayudarle con lo económico. Se lo dije de corazón. Me respondió que no podía aceptar. No quería que mis hijas pensaran que se estaba acercando a mí por interés. Eso me dolió porque entendí que doña Mercedes también cargaba con el juicio de los demás. Me aclaró que por eso no me había querido comentar nada. Solo me lo estaba contando porque necesitaba hablar con alguien. En ese momento ninguno de los dos pensó en brujería. La idea nos parecía absurda. Nosotros no nos metíamos con nadie. Doña Mercedes trabaja para sacar adelante a su hija. Yo solo quería tener algo de paz después de tantos años de soledad, pero ahora que recuerdo todo siento que las señales ya estaban ahí. Primero fue el olor en mis plantas, después los golpes en el taller, luego la sombra en mi corredor. Lupita señalaba una esquina vacía como si hubiera algo mirándola desde ahí. Durante esos días, Guadalupe seguía hablándome de Doña Socorro. Lo hacía como si nada. Me comentaba lo buena que era, me repetía que me haría bien. También insistía en que una mujer como ella me iba a dar estabilidad. Yo ya sabía lo que quería decir. Por eso su insistencia se sentía más pesada. Ya no parecía preocupación de hija, parecía presión. Una tarde llegó a mi casa sin avisar. Traía bolsas con carne, tortillas y salsas como si todo estuviera planeado desde antes. Venía con mi yerno, también con mi nieto y mi otra hija Aximena. Detrás de ellos llegaron Doña Socorro y su hija. Yo me quedé parado en la entrada, no sabía qué cara poner. Guadalupe, como si me hubiera hecho un favor, me comentó que había organizado una carne asada para convivir. Pero era mi casa y nadie me había preguntado nada. Me sentí muy incómodo, aún así preferí quedarme callado. No quería hacer un problema delante de mi nieto. Tampoco quería avergonzar a Doña Socorro. La señora me saludó con mucha confianza. Me entregó un recipiente con comida. Su muchacha también me saludó. Yo respondí con educación, pero por dentro sentí una molestia fuerte. Durante la comida, Guadalupe no dejaba de buscar la manera de acercarme a Doña Socorro. Le pedía que me sirviera, le decía que me contara cosas. También soltaba comentarios sobre lo bien que se veía una mujer pendiente de un hombre. Cuando pude hablar con ella aparte, le aclaré que yo ya me estaba conociendo con Doña Mercedes. También le mencioné que no me gustaba que se metiera tanto en mi vida. Se lo dije tranquilo, no quería lastimarla. Tampoco quería que se lo tomara como un ataque, pero sentía que estaba cruzando un límite. Guadalupe me escuchó con la cara seria, no me respondió de inmediato, solo apretó los labios. Luego me dijo que ella únicamente quería lo mejor para mí, pero su tono no sonó como cariño. Guadalupe no estaba en contra de que yo me juntara con otra mujer. Quería decidir quién podía entrar a mi casa, quién podía sentarse en mi mesa y quién podía estar a mi lado. Ella quería escoger a la mujer y eso me pareció muy extraño. Ni siquiera su madre se portó así conmigo. Mi esposa jamás intentó controlarme de esa manera. Por eso empecé a sentir que detrás de la insistencia de Guadalupe había algo más, algo que estaba empezando a ensuciarlo todo. Todo lo que avancé con doña Mercedes lo provocó mi propia hija. Entre más a Alarask Guadalupe intentaba meterme a Alarask doña Socorro por los ojos, más ganas me daban de acercarme a doña Mercedes. Me molestaba la forma en que mi hija se estaba portando. Por eso empecé a dar pasos más claros con ella. Ya no solo la visitaba en su puesto, también la invitaba a mi casa. Al principio, doña Mercedes no quería quedarse mucho tiempo, le daba pena. Además, siempre se preocupaba por lo que mis hijas pudieran pensar. Yo le decía que no había problema, mi casa era grande. También tenía un cuarto disponible para Asclupita. Para ese entonces ya llevábamos más de medio año conociéndonos. Yo sentía que si ella estaba de acuerdo y yo también, podíamos empezar a frecuentarnos más. Me daba tranquilidad. Hasta Glupita también me daba ternura. La muchacha era callada a su manera. A veces sonreía cuando yo le hablaba. Otras veces solo me miraba y hacía ruiditos con la boca. Pero cuando ellas empezaron a quedarse a dormir, me di cuenta de que algo no estaba bien. Lo que la mujer me había contado era cierto. Strupita se ponía muy inquieta por las noches. Al principio pensé que tal vez era el cambio de casa. También imaginé que tal vez extrañaba su cuarto, pero después entendí que su miedo tenía otra raíz. Una madrugada escuché sus quejidos. Estaba dormido cuando aquellos sonidos comenzaron a llegar desde el pasillo. Eran ruidos fuertes, desesperados, como si Lupita estuviera tratando de pedir ayuda. Abrí los ojos de golpe. La casa estaba oscura, solo entraba un poco de luz desde la ventana. Me levanté rápido. Cuando salí de mi habitación, doña Mercedes también iba saliendo. Ella caminó delante de mí, iba directo al cuarto de su hija. Yo la seguí con el corazón apretado. Entonces lo vi por el rabillo del ojo, distinguí una sombra al final del pasillo. Era muy alta, parecía un hombre parado junto a la pared. Giré el rostro, la silueta seguía ahí. No era una mancha, tampoco parecía una ropa colgada. Era una figura derecha, oscura,
Antes de que pudiera decir algo, la sombra se movió, se metió en uno de los cuartos. Fue rápido, pero alcancé a verlo. Pareció deslizarse hacia la puerta. Pensé que alguien se había metido. También pensé que por eso Slupita estaba gritando. Caminé rápido hacia el cuarto donde vi entrar esa cosa. La puerta estaba medio abierta. Empujé con cuidado. Adentro todo estaba oscuro. No escuché pasos ni sentí movimiento. Encendí la luz. El cuarto estaba cerrado. La ventana tenía seguro. No había closet. Tampoco había un lugar donde alguien pudiera esconderse. Aún así revisé. Miré detrás de la puerta, me asomé junto a unas cajas. Después miré hacia la cama. Sentí una presión en el pecho, pero me agaché. Me asomé debajo y ahí estaba. Una silueta enorme debajo de la cama. Parecía una persona metida ahí. Tenía la espalda hacia afuera. El cuerpo se veía encogido de una forma muy rara, como si fuera demasiado grande para estar en ese espacio. No pude verle bien el rostro, pero sí vi los ojos. Brillaban apenas como dos puntitos mojados dentro de la oscuridad. También parecía tener la boca abierta. Alcancé a ver un blancor leve como dientes, como una sonrisa escondida debajo de la cama. Yo grité. Me levanté de golpe. Sentí que el corazón me golpeaba en el pecho. Salí al pasillo casi tropezando. Justo enfrente de mí había una escoba recargada en la pared. La agarré con fuerza, regresé al cuarto con las manos temblando, encendí todas las luces que pude. Me agaché otra vez. Ya no había nada. El espacio debajo de la cama estaba vacío. Solo había polvo, una caja pequeña y una cobija vieja doblada más. Me quedé mirando. No entendía cómo algo tan grande podía desaparecer. La ventana seguía cerrada y yo estaba seguro de lo que había visto. Regresé con Astrask, doña Mercedes y Lupita. Creo que no se dio cuenta de lo que me pasó. Ella estaba tratando de calmar a su hija. Lupita seguía haciendo escándalo. Tenía los ojos muy abiertos. Movía las manos con desesperación. Su cuerpo se tensaba cada vez que miraba la puerta. Parecía que hablar, pero le salían sonidos cortados. Sonidos de miedo. Doña Mercedes le acariciaba la cara. Le pedía calma y le preguntaba qué tenía, pero Lupita solo respiraba rápido. Luego apuntó hacia una esquina. Su madre me comentó que no entendía qué le estaba pasando. Me explicó que a veces Lupita se asustaba con arañas, pero nunca reaccionaba así de la nada. Esa noche la muchacha parecía haber visto algo muy feo. Yo no les dije lo que había encontrado debajo de la cama, no quise asustarlas más. Tampoco quería que doña Mercedes se sintiera incómoda en mi casa, pero por dentro estaba lleno de dudas. Ya era la segunda vez que veía una sombra en mi hogar. Me pregunté si Lupita también la había visto. Tal vez por eso gritaba. Tal vez por eso no quería quedarse sola. Quizás esa cosa llevaba días apareciéndosele. La idea me revolvió el estómago porque Lupita no podía correr, no podía levantarse. Esa noche, doña Mercedes se quedó a dormir con su hija. Se acostó a su lado para intentar tranquilizarla. Yo regresé a mi cuarto, pero no pude descansar. La casa se sentía distinta. Cuando ellas cerraron la puerta me levanté de nuevo. Fui por una botellita de agua Gumendi que tenía guardada. Empecé a rociar el pasillo. También eché un poco en mi cuarto. Después fui al cuarto donde había visto aquella cosa debajo de la cama. Me quedé parado en la entrada. Rocié agua bendita junto a la cama, también en las esquinas, y mientras lo hacía sentía una vergüenza rara, porque una parte de mí quería pensar que estaba exagerando, pero otra parte sabía que algo estaba mal. Algo se había metido a mi casa. Durante ese tiempo empecé a sentirme cansado. Al principio pensé que era por el trabajo. Yo ya tenía muchos años en la carpintería. Algunos días cargaba madera, también pasaba horas parado. Ese cansancio se sentía distinto. No era sueño, tampoco era agotamiento normal. Parecía una pesadez metida en todo el cuerpo. A veces me dolía la cabeza de una manera que nunca me había pasado. Sentía punzadas desde el cuello, subían despacio. Luego se me clavaban en la parte de arriba de la cabeza. Me quedaba quieto un momento, cerraba los ojos, apretaba los dientes y esperaba que se me pasara. En otras ocasiones me mareaba dentro de la casa. Podía estar parado en la cocina o caminando hacia mi cuarto. De pronto sentía que el piso se movía debajo de mis pies. Me agarraba de la mesa o buscaba la pared con la mano. Después respiraba hondo y trataba de seguir como si nada. En el taller era peor. Había momentos donde me daban unas ganas horribles de devolver la comida. Las arcadas me sorprendían mientras estaba trabajando. Soltaba la herramienta y salía rápido al patio. Me doblaba un poco, esperaba, pero nunca sacaba nada. Solo me quedaba esa sensación amarga en la boca, como si tuviera algo atorado en el estómago. Casi siempre lo relacionaba con alguna comida. Pensaba que tal vez algo me había caído pesado o que estaba comiendo muy tarde. Aquello empezó a repetirse demasiado. Fui al médico, me revisaron, me dieron medicamento. Por unos días pareció mejorar. Luego volvía y cuando regresaba se sentía más fuerte, como si algo en mi cuerpo no quisiera aliviarse. También empezaron a llegarme pensamientos extraños. Eso fue lo que más me confundió. De pronto pensaba cosas muy feas sobre doña Mercedes. Me venía a la cabeza que ella iba a ser una carga.
Después imaginaba que no podría con su hija. Hasta sentía que Astrid Lupita iba a traerme problemas. Eran ideas que me daban vergüenza porque yo no era así. Jamás había pensado eso de ellas. Aún así, esas ideas llegaban sobre todo en la noche cuando me acostaba y la casa se quedaba callada. Mi cabeza empezaba a llenarse de cosas que no sentía mías. Pensaba que doña Mercedes era difícil de tratar. Me repetía por dentro que no me convenía. También me venía la idea de que su vida era demasiado complicada. A veces hasta le encontraba defectos en la cara. Me parecía fea, me parecía molesta. Luego yo mismo me asustaba, porque al día siguiente la veía y ese rechazo se iba. Cuando estaba con ella me sentía tranquilo, su manera de hablarme me calmaba. Entonces no entendía por qué en la noche mi mente se ponía tan oscura, como si me sembraran rechazo donde antes había calma. Una tarde pasó algo más extraño. Yo venía de comer en el puesto de Ask doña Mercedes. Había un rato con ella. Después regresé a mi casa. Al llegar vi el patio de enfrente cubierto de ceniza. Había ceniza por todos lados, sobre el piso junto a la puerta, cerca de las macetas, también pegada a la entrada de la casa. Parecía que alguien había quemado algo y luego lo había aventado hacia mi propiedad. Lo primero que pensé fue en los vecinos. Ellos tenían la mala costumbre de quemar papeles de baño. A veces el olor se metía hasta mi casa. Me molestaba bastante, así que fui a reclamarles, pero no estaban. Toqué la puerta y esperé un rato, nadie salió. Me regresé con coraje, agarré la escoba y empecé a barrer. La ceniza se levantaba con el aire. Se me pegaba en los zapatos, también en la orilla del pantalón. Parecían pedacitos de papel quemado, aunque había algo raro. No olía como el papel que los vecinos quemaban. Ese olor era distinto, más pesado, como algo echado a perder, más sucio. Me agaché para mirar mejor. Había acitos negros, también partes grises. Algunas se deshacían cuando las tocaba con la escoba. Sentí un asco extraño, como si no quisiera pisar eso. Me dio la impresión de que mi entrada había quedado manchada con algo malo. La idea me pasó rápido por la cabeza, pero la empujé lejos. Me dije que estaba exagerando. Seguramente era basura quemada. No tenía sentido pensar en otra cosa. Después me enteré de que esa ceniza era parte de lo que me estaban haciendo, y al recordar ese día me dio mucho coraje, porque yo la barrí con mis propias manos, la junté con la escoba, la eché en una bolsa, todavía limpié la entrada, como si solo fuera mugre, sin saber que aquello tenía intención, sin imaginar que alguien lo había dejado ahí para dañarme. But lo peor no vino conmigo. Lo peor llegó después y se enfocó completamente en Astrid Lupita. Toda esa oscuridad, todo lo malo que estaba ocurriendo, terminó cayendo sobre la pobre muchacha. Durante las siguientes semanas, Lupita empezó a ponerse peor. Hubo momentos en que parecía poseída y créanme que no lo digo por exagerar. Lo comento porque su manera de actuar ya no parecía normal. Doña Mercedes estaba desesperada. La llevó con un médico para que la revisara. Me explicó que su hija había comenzado a tener convulsiones, se retorcía sobre la cama con mucha fuerza, su cuerpo se ponía duro, las manos se le doblaban, los ojos se le iban hacia arriba. Después venía una calma muy extraña. Lupita dejaba de moverse, se quedaba mirando a su madre con los ojos demasiado abiertos. Abría la boca como si estuviera buscando aire o como si quisiera decir algo. Pero no salía ninguna palabra, solo se escuchaba su respiración, una respiración pesada. Era una risa baja y cortada, muy rara para ella. Atrás, doña Mercedes me dijo que a veces Lupita le sacaba la lengua. Se quedaba viéndola fijo como si la estuviera retando. Eso la destrozaba porque su hija tuvo comportamientos difíciles cuando era más pequeña, sobre todo como a los 5 años, pero jamás de esa manera, nunca con esa mirada, tampoco con esa risa tan fea. Por eso le pedí que se vinieran a mi casa. Le comenté que yo vivía más cerca del centro. Si pasaba algo podríamos llegar más rápido a un hospital. También tendría forma de ayudarla con la camioneta. Dudó mucho. No quería molestar. Además, le daba pena quedarse conmigo tantos días. Al final aceptó por su hija y yo creí que estaba haciendo lo correcto. Pensé que mi casa podía darles calma, pero me equivoqué, porque mi casa era el origen de todo, la fuente de la brujería estaba ahí. Nosotros no lo sabíamos. Sin darnos cuenta estábamos metiendo a Lupita al nido de toda esa oscuridad. Una tarde, doña Mercedes salió por una medicina, Lupita se quedó dormida en su cuarto. Yo permanecí en el patio trasero, no quise meterme al taller. Me daba pendiente dejarla completamente sola, así que acerqué unas cosas al patio y me puse a trabajar ahí. Tenía unas piezas de madera pendientes. También necesitaba lijar unas tablas pequeñas. El día estaba tranquilo. Solo se escuchaban los carros pasando a lo lejos. Yo intentaba concentrarme en mi trabajo, pero la casa se sentía rara, como demasiado callada. Había un silencio pesado saliendo desde adentro. Algo se quebró dentro de la casa. Fue un tronido seco, como una rama, cuando se parte en dos. Me quedé quieto, solté la madera y levanté la cabeza. Después sonó otra vez, crack más cerca. Luego vino otro tronido y otro más. Parecía que alguien caminaba.
Era como si algo se estuviera acomodando por dentro, como si los huesos tronaran con cada movimiento. Sentí que la espalda se me puso helada. Me limpié las manos en el pantalón y caminé hacia la puerta. El ruido seguía cada vez más fuerte, me asomé al pasillo y ahí la vi. Lupita estaba caminando. Venía a mitad del pasillo, sus piernas se movían con mucho esfuerzo. Parecía que le pesaban demasiado, cada paso era torpe, lento, como si alguien la estuviera obligando a avanzar. Yo me quedé sin aire. Según Astrax, doña Mercedes, su hija, no podía caminar. Eso era imposible, pero venía hacia mí. Tenía la cara levantada, me estaba mirando como si ya supiera que yo iba a aparecer en la puerta. Sus ojos estaban abiertos de una forma que me dio miedo, la boca la tenía entreabierta. De ahí le salía un líquido oscuro, le escurría por la barbilla. Después le bajaba hasta el cuello, no sabía si era saliva. Tampoco parecía vómito, era algo espeso, muy oscuro. El sonido de sus huesos seguía. Le tronaban las rodillas, los tobillos y la espalda. Cada paso venía acompañado de ese crujido horrible. Yo no sabía qué hacer. Una parte de mí quería correr, otra me gritaba que era una niña enferma y necesitaba ayuda. Me acerqué como pude. Le hablé por su nombre, le pedí que se detuviera. Hasta Lupita no respondió, solo siguió mirándome. Cuando la tuve cerca intenté sostenerla. Su cuerpo estaba frío, demasiado frío. Le tomé los brazos y sentí cómo temblaban. Ella acercó la cara hacia mí. Quedó casi junto a mi oído. Entonces hizo un sonido extraño. Era como un gruñido bajo, un ruido que no parecía salir de una niña. No sabía si estaba respirando o si estaba tratando de hablarme. De pronto su cuerpo se aflojó, se desvaneció entre mis brazos. Al caer comenzó a convulsionar. La sostuve como pude. Sus piernas se sacudían, los brazos golpeaban contra mi pecho. Buscaba la forma de cargarla sin lastimarla, así que la saqué al patio delantero. Pensé en subirla a la camioneta, tenía las manos temblando. La camisa se me había manchado con ese líquido oscuro. Cuando llegué cerca del vehículo, Lupita se quedó quieta. Fue de golpe, como si algo se hubiera apagado dentro de ella. Su cuerpo se relajó, ya no hizo ruidos, tampoco se movió. Parecía dormida. Le toqué el pulso. Todo parecía estar bien. Su pecho subía y bajaba despacio. Regresé a su cuarto como pude. La acosté con mucho cuidado, después busqué un trapo limpio. Le limpié la boca, también las manchas que tenía en el cuello y en las manos. Cuando Astrix doña Mercedes volvió, le conté lo ocurrido. Bastó con explicarle que Lupita se había levantado, que había caminado por el pasillo. Astrax doña Mercedes se puso pálida. Me repitió varias veces que eso no podía ser. Su hija no podía caminar así. Ni siquiera con ayuda podía avanzar de esa manera. Llamamos a uno de sus doctores. El hombre vino a revisarla, la observó, le hizo preguntas a doña Mercedes. También revisó sus ojos y sus reflejos. Al final pidió estudios más completos. Mencionó una resonancia, también otros análisis. Por eso nos fuimos a la capital. Estuvimos allá 3 días. Yo la acompañaba como podía. Lupita estaba más tranquila. Lejos de mi casa la muchacha parecía calmarse. Dormía mejor, ya no gritaba igual, como si hubiera descansado de algo. Durante esos 3 días, Guadalupe me llamó varias veces. Me decía que esa mujer solo me estaba sacando dinero. Repetía que yo estaba tirando mi esfuerzo a la basura. También soltó que no tenía por qué cargar con problemas ajenos. Eso me dolió mucho porque Lupita era una niña, enferma y doña Mercedes estaba pasando por algo horrible. Le respondí que no quería hablar de eso. Guadalupe insistió. Su voz sonaba fría como si le molestara que yo estuviera ayudándolas. Entonces le colgué, no tenía cabeza para discutir. Además, cada día entendía menos a mi hija. Durante esa estancia en la ciudad, Lupita siguió mejorando. No se compuso por completo, pero se notaba más calmada. El cambio era claro. Doña Mercedes también lo notó. Ambos pensamos que quizá los doctores iban a encontrar algo, tal vez un problema que explicata todo, una causa médica, pero al regresar a la casa esa pequeña esperanza se vino abajo, porque el peor episodio ocurrió después, justo cuando volvimos. Lo siguiente que voy a contarles fue una de las cosas más aterradoras que he visto en mi vida. Todavía lo recuerdo y se me aprieta el pecho. Habían pasado 3 días desde que regresamos de la ciudad. El doctor nos comentó que Lupita podía volver a casa. La muchacha parecía más estable. Además, solo estábamos esperando los resultados de los estudios. Yo quería creer que todo iba a mejorar. Doña Mercedes también intentaba agarrarse de esa esperanza, pero la casa seguía sintiéndose pesada. A veces entraba al pasillo y me daba la impresión de que el aire estaba más frío. Esa noche me acosté cansado. No sé cuánto tiempo dormí. Solo recuerdo que desperté porque escuché mi nombre. Abrí los ojos. Doña Mercedes estaba en el cuarto. Me hablaba con voz bajita. Parecía que estaba llorando, su cara apenas se alcanzaba a ver con la luz del pasillo. Me dijo que su hija le estaba hablando. Al principio no entendí, me incorporé en la cama y le pregunté qué había pasado. Ella me repitió que Lupita le decía cosas. Su voz sonaba cortada, tenía miedo. Yo me levanté rápido. Hasta Lupita jamás había podido hablar claro. Tampoco podía explicar muchas cosas de las que intentaba comunicar.
por eso me pareció imposible. Pero cuando estaba poniéndome de pie lo escuché. Desde el fondo de la casa salió una voz, dijo mamá, fue una voz clara, una voz de niña. Se escuchó tan normal que me dio más miedo. Sentí un escalofrío por toda la espalda. Doña Mercedes caminó a mi lado, venía temblando. Nos dirigimos al cuarto de Lupita sin hacer ruido. Yo iba adelante. Ella me seguía pegada al hombro. Al llegar al marco de la puerta me asomé despacio. La vi sentada en la cama, tenía la espalda recta. Su postura no era la de siempre, las manos tampoco estaban acomodadas como ella solía tenerlas. Parecía una persona completamente distinta, una muchacha sentada al lado de la cama, como si toda su enfermedad se hubiera escondido de golpe. Lupita giró el rostro hacia mí. Entonces vi sus ojos, estaban completamente blancos, no tenían pupila, no tenían nada, solo ese blanco fijo mirándome desde la cama. Doña Mercedes empezó a llorar detrás de mí. Me susurró que esa no era su hija. Mencionó que algo muy malo estaba con ella. Yo no pude responderle. El cuarto se sentía demasiado pesado. Me costaba respirar. Era como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas y hubiera llenado el lugar con un aire podrido. Lupita tenía una expresión rara. No era una sonrisa completa, tampoco era una cara seria. Parecía una burla, un gesto pequeño que te hacía sentir observado y ofendido al mismo tiempo. Su rostro estaba más pálido de lo normal. También se veía empapada en sudor. La bata que llevaba parecía mojada, como si acabara de salir del baño, pero no olía a agua limpia. Había un olor raro en la habitación, humedad y encierro. Lupita abrió la boca, dijo que tenía miedo. Su voz salió clara otra vez. Luego pidió irse de la casa. Doña Mercedes se llevó las manos al pecho. Quiso acercarse para calmarla, pero se detuvo a unos 2 metros. Hasta ella parecía tener miedo de tocarla. Pero esa noche, doña Mercedes la miraba como si tuviera otra cosa enfrente. Les juro que era imposible creer lo que estábamos viendo. Astrid estaba sentada como una persona sin enfermedad. Sus manos se veían más sueltas, la espalda no se le vencía, la cabeza no se le iba de lado. Era como si algo hubiera acomodado todo lo que estaba mal en su cuerpo, pero esa supuesta mejora no daba alegría, daba miedo. Lo primero que se nos ocurrió fue rezar. Doña Mercedes empezó bajito. Yo la seguí en voz alta. Lupita se quedó mirando hacia la nada. Sus ojos blancos no parpadeaban. Después abrió más la boca. De su garganta salió un ruido extraño. Era como un gruñido pero más abierto, como si la voz viniera desde un hueco. Luego volvió a decir que tenía miedo. Repitió que quería irse de la casa. Cada palabra se sentía peor que la anterior, porque sonaba como Lupita al mismo tiempo no sonaba ella. De pronto se puso de pie, lo hizo sin ayuda. Apoyó los pies en el piso, después empezó a caminar hacia nosotros. Yo retrocedí un poco. Doña Mercedes se quedó frente a ella. No sé si fue miedo o amor de madre, tal vez las dos cosas. Astra estó despacio. Su bata mojada se le pegaba al cuerpo, la cabeza le quedaba un poco inclinada. Sus ojos seguían blancos. Luego todo cambió de golpe. La muchacha empezó a azotar las paredes. Primero golpeó con los puños, luego con la cabeza. El sonido fue horrible, seco, fuerte, como si no sintiera dolor. Yo corrí hacia ella, intenté detenerla, pero Lupita se lanzaba contra la pared con todo el cuerpo. Parecía que quería partirse. La sujeté como pude. La abracé desde atrás para que no siguiera golpeándose. Su fuerza era demasiada, no entendía de dónde la sacaba. Ese cuerpo tan débil no podía tener tanta fuerza, no era normal. Me empujaba, se retorcía, quería soltarse. Atrás doña Mercedes gritaba su nombre. Yo le pedía que me ayudara a mover la cama para que no se lastimara. Lupita empezó a gritar. Fue un grito horrible. Y les juro por todo lo que más. Quiero que escuché 2 gritos al mismo tiempo. No sé explicarlo mejor. Su boca estaba cerca de mi oído. Yo la tenía entre mis brazos. Sentía su aliento. Escuchaba el sonido saliendo de su garganta. Pero también había otra voz más grave, más profunda. Como si alguien gritara junto con ella desde adentro. Me dieron ganas de soltarla. Aún así, la seguí sujetando. En ese momento salió un olor terrible de su cuerpo. Era como algo quemado, pero también olía a carne echada a perder bajo el sol. Lupita me arañaba la cara, también me rasguñaba el pecho. Sus uñas se enterraban con una fuerza que no parecía de ella. Hasta doña Mercedes lloraba, yo no sabía qué hacer. Ninguno de los dos entendía lo que estaba pasando. Como pudimos, la envolvimos con una sábana, la sacamos de la casa. En cuanto cruzamos la puerta empezó a calmarse. Eso fue lo que más me asustó. Dentro de la casa aparecía una cosa desesperada. Afuera su cuerpo se fue aflojando. Sus gritos bajaron, la respiración se le hizo más lenta. Aún así la subimos a la camioneta, la llevamos a urgencias en el municipio. Durante el camino parecía dormida. Doña Mercedes iba atrás con ella, le acariciaba el cabello y no dejaba de rezar. Yo manejaba con las manos temblando. Cada vez que miraba por el espejo, sentía miedo de volver a ver esos ojos blancos. Cuando llegamos al médico, Lupita ya parecía otra vez la de siempre. Su cuerpo estaba tomando la forma normal que conocíamos.
Los brazos se le veían un poco enroscados, la cabeza descansaba a un lado. Sus ojos volvieron a verse normales, parecía cansada pero ya no tenía esa mirada blanca, tampoco esa postura recta. Los doctores la revisaron, nos hicieron preguntas. Doña Mercedes apenas podía contestar. Yo tuve que explicar lo poco que podía decir sin sonar loco. Les mencioné los gritos, las convulsiones, la fuerza que había tenido. También dije que se había golpeado contra la pared, pero no pude hablar de las dos voces, no pude hablar de sus ojos, tampoco del olor, porque sabía cómo iba a sonar. Lo que habíamos visto no era de Dios, no era algo que pudiéramos explicar con palabras. Se sentía mal y oscuro, sentía mal y oscuro. Fue mi hija Asximena quien me dijo que me estaban haciendo brujería. Hasta ese momento yo no quería aceptarlo. Había visto cosas horribles, había sentido miedo en mi propia casa. También había presenciado lo que le estaba pasando a Astra Esclupita. Aún así, una parte de mí seguía buscando otra explicación. Pero Asximena llegó a hablar conmigo casi llorando. Su voz se le quebraba. Tenía la cara llena de miedo. Sentí que llevaba días guardándose algo muy pesado. Me dijo que no sabía toda la historia. Aún así, había escuchado suficientes cosas para entender que algo malo estaba pasando. Según ella, Astaras Guadalupe estaba ayudando a Astaras Doña Socorro. Mi hija menor me explicó que Astaras Doña Socorro le había prometido a su hermana que podía hacer que yo la quisiera. También le había dicho que podía acercarme a ella, que podía quitarme de la cabeza a cualquier otra mujer. Lo único que As Guadalupe tenía que hacer era ayudarle con ciertos trabajitos. Astras Ximena no sabía decirme bien qué eran esos trabajos. Me habló de cosas que dejaban en la casa, de objetos que Astaras Doña Socorro le entregaba. También mencionó rezos raros y encargos que Guadalupe debía cumplir sin hacer preguntas. Al principio Guadalupe se había negado, o al menos eso creía Ximena, después terminó aceptando y eso fue lo que empezó, a meter magia negra y brujería a mi casa. Ximena me juró que Guadalupe no sabía, que todo iba a llegar tan lejos. Me comentó que su hermana se sentía culpable. También aclaró que no sabía cómo acercarse a mí. Decía que Asterisk Guadalupe entendía que toda esa oscuridad había entrado por culpa de Asterisk Doña Socorro. But ya era tarde, las cosas ya se habían salido de control. Yo escuchaba a Asterix Ximena y sentía que el pecho se me iba cerrando. Había partes que no cuadraban, otras sonaban incompletas. Ximena estaba tan nerviosa que se confundía al explicarme. Se notaba que no sabía todo, pero también era claro que no me estaba mintiendo. Traía culpa y miedo, y traía esa desesperación de alguien que quiere hablar antes de que pase algo peor. Me pidió perdón por no haberme contado antes. Me dijo que Astras Guadalupe le había asegurado que no era nada malo contra mí. Según ella, todo era para que yo abriera mi corazón, para que me fijara en Doña Socorro, para que dejara de estar solo, pero eso no era amor. Eso era meterse con la voluntad de una persona, era poner a mi familia en peligro. Yo abracé a Ximena, le di que no se preocupara. También le aseguré que todo iba a estar bien. Quise calmarla y creerlo, pero desafortunadamente no fue así porque Lupita perdió la vida. Y antes de que eso ocurriera, fuimos con un curandero. Doña Mercedes me acompañó. También llevamos a atrás Lupita. El hombre nos dijo cosas que ya sospechábamos. Comentó que había dos mujeres detrás de lo que nos habían hecho. Una de ellas no pensó que todo fuera a llegar tan lejos. La otra sabía exactamente lo que estaba haciendo. Nos explicó que esa mujer era interesada. Quería sacarme dinero, también quería quedarse cerca de lo que yo tenía. Habló de ambición, de envidia, de trabajos hechos para amarrar a una persona. Doña Socorro también le estaba haciendo brujería a mi propia hija. La estaba trabajando para convencerla. Por eso Guadalupe se había puesto tan intensa, por eso insistía tanto. Ahora entendía aquella manera tan rara de presionarme, sus reclamos, sus comentarios. Esa forma de querer meter a Doña Socorro en mi vida como si fuera una orden. Mi hija no estaba actuando solo por voluntad propia. Algo la estaba empujando y ensuciándole la cabeza. Aún así eso no borraba el daño porque ella abrió la puerta. Ella aceptó ayudar. Y por esa entrada se metió algo que terminó atacándonos a todos. El curandero también nos explicó lo de Lupita. Nos dijo que ella era la más vulnerable. Por eso estaba recibiendo la peor parte de toda esa energía. Su cuerpo no tenía la misma fuerza para defenderse, su mente tampoco podía resistir igual. La estaba usando, la estaba quebrando poco a poco. Doña Mercedes empezó a llorar cuando escuchó eso, porque Pete no tenía culpa de nada. Era una niña enferma, una muchacha indefensa y aún así terminó cargando con lo más pesado. El curandero nos aclaró que haría todo lo posible por ayudarnos, pero necesitábamos paciencia. También nos advirtió que iba a ser un proceso difícil. No prometió milagros, tampoco nos dio falsas esperanzas, solo nos habló claro. Había algo oscuro con Astrasclúpita, y sacarlo no iba a ser sencillo. Doña Mercedes le respondió entre lágrimas que no importaba. Ella quería que su hija estuviera bien. Dijo que Lupita era lo único que tenía en la vida, no quería perderla.
Y aquí, quiero hacer una pausa porque hasta el día de hoy sé que el amor de doña Mercedes fue uno de los más puros que he visto. Su hija tenía muchas dificultades. La pequeña necesitaba ayuda para casi todo. Aún así, doña Mercedes las cuidaba con un amor enorme. La bañaba, la cargaba, la llevaba a todos lados. Le hablaba con paciencia, la defendía de cualquier comentario feo. Nunca la trató como una carga para ella. Lupita era su vida entera, y eso me duele todavía más. Porque yo la invité a mi casa creyendo que estaba ayudándola. Pensé que les estaba dando apoyo. Imaginé que cerca de mí estarían mejor, pero las llevé directo al lugar donde estaba creciendo toda esa brujería. Hasta el día de hoy me siento culpable porque, debido a todo lo que estaban haciendo, Astarask falleció. Lupita falleció camino a la ciudad. Antes de eso estuvo internada 2 días en una clínica del pueblo. Su estado era muy grave. Los doctores hicieron lo que pudieron. También el curandero seguía trabajando para ayudarnos. Pero parecía que el cuerpo de la muchacha ya se estaba rindiendo. Cada vez se veía más débil, respiraba con mucho esfuerzo. Astarisk, doña Mercedes no se separaba de ella. Le agarraba la mano, le acomodaba el cabello, le hablaba al oído como si Lupitas todavía pudiera entender cada palabra. Yo me quedaba cerca, no sabía qué hacer. Tampoco sabía qué decirle a Astarisk, doña Mercedes. Al final tuvieron que mandarla a la ciudad. Nos explicaron que necesitaba atención más completa. La subieron a una ambulancia. Se fue con ella, yo la seguí en mi camioneta. Recuerdo ese camino como si hubiera sido eterno. Las luces de la ambulancia iban adelante. Cada vuelta me apretaba el corazón. Yo manejaba. Pedía que Lupita resistiera. Pedía que doña Mercedes no perdiera lo único que tenía. Pero Lupitas perdió la vida en el camino. Cuando me avisaron sentí que el mundo se me vino encima. Fue una de las cosas que más me dolió en la vida, casi tanto como la partida de mi esposa. Lupita apenas tenía alrededor de 12 años, era una niña. No se merecía nada de lo que le pasó, ni siquiera podía defenderse, solo vivía pegada al amor de su madre, y aún así la maldad alcanzó su cuerpo. Claramente doña Mercedes se alejó de mí después de lo que pasó, no quiso saber nada que tuviera que ver con mí. Yo la entendí, ni siquiera la busqué al principio, no tenía cara para hacerlo. ¿Qué podía decirle? Que lo sentía, que jamás quise hacerle daño. Nada de eso iba a regresarle a su hija. Al mes de que Lupita perdió la vida. Doña Mercedes se fue del municipio. Un día me animé a buscarla en el puesto de comida. Ya no estaba. Pregunté por ella, nadie me dio una respuesta clara. Después fui a su casa, la encontré, vacía, solo me enteré de que se había ido, nada más, sin despedida, sin una última conversación, sin poder pedirle perdón como yo quería, porque yo era parte del dolor que ella quería dejar atrás. Mi relación con Astra Guadalupe también se fracturó. Ella tal vez no entendía bien todo lo que doña Socorro estaba haciendo. Le abrió la puerta a esa brujería. Aceptó participar en trabajos que terminaron destruyendo a una niña inocente. Eso no se puede olvidar tan fácil. Yo fui casa de Astarask, doña Socorro, le grité. Le reclamé todo, la acusé de bruja, también le dije ambiciosa. Le solté muchas cosas que traía guardadas, pero al final no sirvió de nada. Ningún grito podía regresarnos a Axtas Lupita. La pequeña ya estaba bajo tierra y Axtac doña Mercedes se había quedado sin su hija. Honestamente, intento no guardarle rechazo a Guadalupe, pero hay días donde se me dificulta mucho mirarla igual, porque yo solo quería tener una segunda oportunidad con alguien. Quería volver a sentir compañía. Buscaba un poco de calma después de tantos años solo. Al final una persona inocente pagó por eso y eso me parte el alma. También me da miedo por mi nieto porque todo en esta vida se regresa. Uno no puede andar jugando con la voluntad de los demás, mucho menos meterse con brujería y pensar que nada va a pasar. A veces veo a mi nieto y me entra una tristeza muy fuerte. Me pregunto si algún día la vida le cobrará a Guadalupe por lo que hizo y me asusta pensar que ese pago pueda caer cerca de él. Con doña Socorro las cosas tampoco quedaron bien. La vida ya empezó a cobrarle. Su hija se fue de novia con un hombre que no la quiere, un hombre que la trata mal, pero la muchacha está perdidamente enamorada de él. No escucha razones, no quiere soltarlo. Y yo sé que suena duro, también sé que no debería guardar rencor. Pero en mi corazón hay una parte lastimada, que espera que hasta doña Socorro le vaya peor, porque si solo quería dinero, pudo pedírmelo de frente. Si necesitaba ayuda, pudo hablar conmigo. No tenía que meterse con mi hija. No tenía que traer brujería a mi casa. Hay días en que voy a visitar la tumba de Lupita. Le llevo flores. A veces también llevo flores para mi esposa. Me siento ahí un rato. No siempre hablo. Algunas veces solo lloro. Miro su nombre y pienso en lo injusto que fue todo. Lupita era una persona que no le hacía mal a nadie. No molestaba, no buscaba problemas. Su mundo era pequeño, su madre, su silla y sus cuidados. Y aún así la maldad de otros logró tocarla. Las malas intenciones se metieron donde nunca debieron entrar. Duele querer vivir en paz y ver cómo otras personas te destruyen por completo. Por eso les pido algo. No le tengan envidia a nadie.
Dejen vivir a las personas que los rodean. Si alguien no se mete con ustedes, tampoco se metan con esa persona. Cada quien carga sus propias tristezas. Todos buscamos un poco de felicidad en esta vida. Venimos a compartir, a cuidar y a sentirnos libres. Dios no quiere malos sentimientos. Tampoco quiere que lastimemos a los demás por capricho. Él solo quiere que sus hijos estén bien. Y ojalá nadie tenga que aprenderlo como yo lo aprendí, con culpa y dolor, y con una tumba más que visitar. Hola huéspedes, este ha sido uno de los relatos más fuertes y tristes que he narrado. Espero que todos aprendamos a ser felices con lo que tenemos, a apreciar la vida y sobre todo lo que nos rodea.